una maqueta de una estufa móvil de desinfección, el botiquín médico del general Espartero o un vendaje con instrucciones de urgencias. Son tres de las piezas que expone el Museo del Ejército de Toledo en una ruta especial por su exposición permanente que trata sobre la sanidad militar. Hoy van a conocer aquí más detalles de esta muestra que nos acerca a la historia de la medicina a través del ejército y sus comienzos en el campo de batalla, aquí en Otras Miradas. Bueno, Esther, estamos dentro del Museo del Ejército, en el Alcázar de Toledo, un lugar totalmente emblemático en esta ciudad. Y tú eres la responsable de todas las exposiciones, pero sobre todo de la permanente, es tu ámbito. Sí. Bueno, cuéntanos, haznos una introducción de esta exposición. Sí, la exposición permanente del Museo del Ejército presenta la historia de España a través de la historia militar en 13 salas temáticas y en 8 salas de discurso histórico. Entonces, las salas de discurso histórico sí que se presentan esta historia de España de manera cronológica desde la prehistoria hasta el siglo XX. Es decir, a través de la exposición de casi 6.500 fondos que tenemos expuestos, tratamos diferentes aspectos de esta historia de España vista desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de la política, con la historia militar y los personajes que destacaron en cada momento histórico. Y luego, cada una de las salas de discurso histórico está dividida en una serie de rutas, una de ellas dedicadas a la organización militar y sus hombres y otra a la sociedad, al ejército y la sociedad. En este ámbito queremos presentaros pues, una serie de piezas que tenemos que nos hablan de la sanidad militar y de cómo la sanidad militar ha contribuido a los avances, en muchos casos, de la sanidad en el ámbito de lo civil. Entonces, a partir del siglo XVIII, la sanidad en España empieza a tener una entidad propia y con la Ilustración se empieza a crear el cuerpo de cirujanos militares, que no existía hasta ese momento, es decir, que son cirujanos que se forman para poder tratar a los heridos y las enfermedades de los soldados. Luego, un poco más adelante ya aparece lo que se llama el Colegio de Cirujanos Militares y que es interesante, pues que es el antecedente de las primeras facultades de medicina que existen en España, ya en el siglo XVIII. Y luego, para que un dato curioso, por ejemplo, relacionado con esto, es que el Alcázar de Toledo, en el siglo XVII, en 1775, con el cardenal Lorenzana se convierte en Casa de la Caridad. Entonces, aquí se recoge a los pobres que hay en Toledo para darles un oficio, pero viven en el edificio. Entonces, son como 500 personas y aquí se organizan 2 enfermerías distintas, una para mujeres y otra para hombres, con la intención de que tengan las condiciones higiénicas necesarias para la convivencia. Pero, por ejemplo, hacen algo muy novedoso para el momento, que es que obligan a mantener determinadas condiciones de higiene lavándose todos los días, cosa que ahora es muy habitual, pero en el siglo XVIII desde luego no lo era. Entonces, el Alcázar tiene muchas historias que contar y una de ellas relacionadas con este aspecto. Y luego, a lo largo de todas estas salas de discurso histórico, vamos a encontrar diferentes piezas que desde las bellas artes, como cuadros, con decoraciones, material quirúrgico, vendajes, nos hablan de este ámbito de la sanidad militar y cómo la sanidad militar ha influido en los avances de la sociedad civil en este sentido. O sea que una vez más es algo muy desconocido, sí, pero el ámbito militar es el precursor de muchos sí, avances de nuestra sociedad civil. Sí. Por ejemplo, se tiene conocimiento en documentos medievales de que uno de los primeros hospitales que se montan es el hospital en la ciudad de Toro y lo monta Isabel la Católica para atender a los heridos en estos enfrentamientos militares de la Edad Media. Estamos hablando del siglo XV. Entonces ya en el siglo XV en España aparece el primer hospital relacionado con el ámbito militar. Y a raíz de su organización se empiezan a organizar con mucha posterioridad ya en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII lo que son los hospitales. De hecho, también hablabas antes, comentabas esos planos de cómo traían el agua hasta el Alcázar. Sí, porque se sabe que
Cuando el cardenal Lorenzana propone en el siglo XVIII que el Alcázar sea la Casa de la Caridad, es el arquitecto Ventura Rodríguez quien se encarga de reconstruir el edificio, porque en ese momento el edificio está completamente abandonado. Entonces, se recuperan los planos antiguos que se tenían del Renacimiento, de la época de Carlos V y de Felipe II, y con esos planos se ven las canalizaciones y se reactivan las canalizaciones para traer el agua del Tajo hasta el Alcázar. Entonces aquí en los aljibes se acumulaba el agua y con ese agua es con lo que se mantenían las condiciones sanitarias, se cocinaba, se tenían servicios, se tenían los retretes que no se utilizaban, pues aquí había. Entonces hay cosas muy curiosas para contar, tanto en el edificio como en la exposición, que yo creo que cualquier visitante puede encontrar siempre algo por descubrir en el museo, porque es un museo de historia y tiene aspectos muy diversos y a veces muy sorprendentes, como estos. Hablabas de 6.500 fondos en la sala permanente. Hablando de sanidad, ahora que estamos tan metidos de lleno en el tema sanitario, nos vais a sorprender, ¿no? Vamos a conocer ahora. Vais a ver piezas de muy diferentes ámbitos, desde cuadros y retratos de personajes militares que han tenido mucha importancia en el ámbito de la sanidad, como material quirúrgico, como se llevaba en los maletines, en los instrumentales que se utilizaban para las operaciones en campaña, o por ejemplo vendajes en los que se explicaba cómo se tenían que realizar esos vendajes para curar a los heridos en la batalla. Pero además es que en el ámbito militar ya veréis cómo se empieza a dar muchísima importancia a la higiene, porque muchos de las bajas que se producían no se producían por bajas de guerra, se producían por bajas de enfermedades que no se atajaban porque eran contagiosas y porque estaban muy relacionadas con la higiene que se mantenía en el grupo. Bueno, pues vamos a conocer alguna de esas piezas especiales. Muy bien, seguro que os va a gustar. Bueno, Mercedes, estamos contigo porque nos vas a explicar unas piezas muy interesantes también relacionadas con la sanidad, sobre todo ahora en estos tiempos pandémicos que estamos viviendo. Desde luego, ahora que hay una preocupación, digamos, mucho más generalizada debido a la situación en torno a los sistemas de sanidad y la salud pública, pues el museo quería poner un poquito en valor algunas de las piezas que tenemos en la exposición permanente relacionadas con el campo de la sanidad militar y que sin duda han tenido una relación importante con el desarrollo de los sistemas de sanidad en el ámbito civil también. Una de las piezas que queremos presentar es el botiquín médico del general Espartero. Es una pieza de gran valor documental porque nos acerca un poco a la medicina y la farmacopea de principios del siglo XIX, tanto en España como en Europa. Es una pieza en forma de estuche, como veis, de madera, que tiene 3 cuerpos, 2 puertas que permiten que se abra y se cierra, lo que permite que sea una pieza fácilmente transportable y portátil, que acompañó al general Baldomero Fernández Espartero en las campañas, digamos, de la Primera Guerra Carlista. Es una pieza que cuenta con todo un conjunto de medicinas, remedios, esencias, tinturas que se prescribían para el tratamiento de distintas enfermedades y dolencias. Además va acompañada de un conjunto de instrumentos que permitían, digamos, preparar los remedios, como una probeta medidora, un almirez de cristal o un sistema de pesas. Entre los remedios que podemos encontrar en los frascos, que en total hay 19 frascos, pues encontramos algunos productos curiosos como polvos de magnesia calcinada que se utilizaban para el tratamiento de problemas estomacales, en general a la acidez gástrica, los dolores de estómago. También tenemos algunos como ruibarbo turco pulverizado, que se utilizaba como tónico general para abrir el apetito entre las personas que lo habían perdido por algún tipo de dolencia. Entre las esencias que podemos encontrar tenemos la esencia de menta o la esencia de alcanfor, que se prescribía para el mejor funcionamiento del corazón en ese momento. Y otros productos como las tinturas, como la tintura de capsicum, que es una esencia de cayena, o la tintura de polvos de colchicum, que se utilizaba para los remedios o para los dolores reumáticos derivados de algunas enfermedades como la gota, por ejemplo. Y también, junto con todos estos productos, a lo mejor más desconocidos en general, tenemos
tenemos algunos otros medicamentos habitualmente más escuchados, como el láudano, que se utilizaba como un medicamento antidoloroso en general para todo tipo de dolencias, o la quinina, que se trataba, pues, con la que se trataba la fiebre derivada, pues, de algunas enfermedades como, bueno, pues, el paludismo o la fiebre amarilla, etcétera. Todo esto ha llegado a nuestros días en perfecto estado de conservación. Sí, la verdad es que la pieza se encuentra en un estado de conservación bastante bueno, lo que ha permitido también realizar una serie de estudios que nos han permitido conocer todas estas cosas. También algunos de los aspectos interesantes es que la pieza conserva una etiqueta identificativa que nos ha permitido ver la procedencia y bueno, deducir que el botiquín tiene un origen inglés, porque la etiqueta contiene la dirección de una farmacia ubicada a principios del siglo XIX en una céntrica calle de Londres que se llamaba Farmacia Heraldo de la Reina. Bueno, Mercedes, venimos de ver el botiquín de esta Primera Guerra Carlista y ahora estamos aquí con esta otra pieza. ¿Cuál es la relación entre ellas dos? Pues mira, aparentemente no tienen una relación directa, puesto que el botiquín del general Espartero está datado a principios del siglo XIX, en la época de los años 30, y esta pieza es un modelo de una estufa desinfectora que es ya de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sin embargo, sí que podemos extraer una relación indirecta entre ellas, y es que en esa Primera Guerra Carlista de los años 30 del siglo XIX ya se puede ver una preocupación por parte de las instituciones por mejorar el sistema sanitario, digamos, desde el punto de vista tanto militar como civil, para poner el sistema sanitario español un poco a la altura de cómo estaba en el resto de países de nuestro entorno en el momento. En el ámbito militar, entonces, se crean una serie de cargos como el inspector extraordinario, que era una figura que se encargaba de velar, digamos, por las condiciones de salud y de salubridad de los soldados en el frente, así como de las condiciones y los medios de los hospitales militares. Dos de las figuras que tuvieron ese cargo en la Primera Guerra Carlista son, por un lado, Manuel Codorniu, que fue amigo personal del general Espartero, médico, que le acompañó durante todo el periodo y que también tendría importantes cargos dentro del Cuerpo de Sanidad Militar, que se crearía en el año 1836. Y otra de las figuras es Mateo Seoane y Sobral, que fue el primer inspector extraordinario, un naturalista y médico también, que formaría parte en esos años 30 de una serie de comisiones para la creación de ese Cuerpo de Sanidad Militar, y que se conoce su figura por ser uno de los pioneros en el ámbito del higienismo y de la higiene pública en España. Él tuvo una preocupación importante por desarrollar una serie de métodos y protocolos de higiene pública que se llevarían a cabo ya en España, en Europa y en España a finales del siglo XIX, y que llevarían a la creación de distintas instituciones, cuerpos, tanto en el ámbito militar como después en el ámbito civil. Se conoce por algunos documentos como, extraídos de la Gaceta de Madrid, el antecedente del Boletín Oficial del Estado, que a principios del siglo XX ya hay unos reales decretos que permiten o instan a la compra de distinto material de higiene y de profilaxis para la lucha contra, contra las pandemias y las epidemias que asolaban, digamos, los países europeos y España, tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX. Se documenta que en 1884 en España hay una importante epidemia de cólera que hace crecer esta necesidad de desarrollar toda una serie de equipos de personal especializado en esos métodos de profilaxis para la lucha contra las epidemias. Y, como te digo, en esos reales decretos publicados en la Gaceta de Madrid ya se puede ver a principios del siglo XX cómo se insta a la compra de una serie de equipos especializados, fundamentalmente estufas de desinfección, como el modelo que tenemos aquí. Este es un modelo de estufa desinfectora de origen francés, de una marca parisina, Gnest Hercher, que estuvo presente desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, tanto en el ámbito militar como en el ámbito civil, y que algunas de estas máquinas fueron adquiridas a principios del siglo XX por ayuntamientos y diputaciones provinciales para esa lucha contra los efectos de las epidemias, la epidemia del cólera, del tifus, de la fiebre amarilla, de la viruela, etc.
Se desarrollaron distintos métodos y protocolos para la desinfección, digamos, de las zonas en las que se había notificado pues, la existencia de una persona contagiada, de un enfermo, para pues, acudir, digamos, o al hospital o a su domicilio para desinfectar todo lo que viene siendo pues, la habitación, la cama, la ropa, etc. El tipo de estufas que se desarrollan en ese momento son de dos tipos. Por un lado, las estufas fijas, que bueno, pues, tendrían una forma más o menos como una lavadora a presión en la que se introducían los tejidos, las sábanas, la ropa, y se lavaban con agua hirviendo a presión, también a veces con algo de lejía, o otro tipo de estufas, como puede ser esta, que es una estufa móvil, que lo que permitía, a través de un sistema de tracción animal, esta estufa se montaba en un carro que era tirado por animales, por caballos, etcétera, y se podía transportar a los distintos puntos de la ciudad, de hospitales o de domicilios para desarrollar esa desinfección, digamos. Estamos hablando a lo mejor de una operación Balmis de por aquel entonces. Sí, se puede considerar digamos, pues unos primeros protocolos de desinfección pues ya arreglados y también documentados por algunos reglamentos o algunos incluso manuales. Está publicado un manual del desinfector de 1901 redactado por el doctor César Chicote, en el que además hay una ilustración de este tipo de estufa desinfectora y en el que bueno, pues desglosa, digamos, los procedimientos que se han de seguir para desinfectar tanto ropas como habitaciones con los distintos tipos de estufas. Última de las piezas de esta parte sanitaria, también muy curiosa y original. Sí, desde luego. Igual que hemos hablado de botiquines y de remedios, podemos decir que los botiquines militares siempre ha habido, aparte de medicamentos, píldoras y remedios en general, pues también conjuntos y grupos de otro tipo de instrumentos como los vendajes. En este caso tenemos un vendaje con instrucciones, un vendaje de urgencia, que se le conoce como triángulo de Esmark. Bueno, se atribuye, digamos, su invención o su diseño a un médico alemán de la segunda mitad del siglo XIX que bueno, pues, digamos, hizo evolucionar bastante el ámbito de la cirugía médica y sobre todo la cirugía militar en el campo de batalla, y diseñó pues, este tipo de herramientas para poder mejorar, digamos, el tratamiento de los heridos de guerra pues, a través de este tipo de vendajes. Un vendaje, como veis, con instrucciones en el que se ve el dibujo para el tratamiento de las diversas fracturas que se podían tener. Pues hay dibujos que se puede ver pues, cómo hacer un torniquete para una fractura de clavícula, un vendaje para una fractura de pie, una fractura de codo, etc. ¿Esto ahora se sigue utilizando o algo parecido? Porque puede ser utilísimo ahora mismo. Sí, desde luego la utilidad de un vendaje que viene con instrucciones es sin duda, porque en un momento de emergencia en el que a lo mejor no tienes la asistencia o la ayuda de personal sanitario especializado, siempre viene bien tener un equipo con instrucciones para, en un momento de emergencia, que alguien pueda tratar ese tipo de situación de una manera más o menos adecuada hasta que el personal médico sanitario pues, llegue o te pueda atender. Entonces, en los botiquines médicos militares pues, sigue habiendo este tipo de equipos, de vendajes, de gasas, de tratamientos para esos momentos de emergencia. Bueno, Alicia, pasamos de ver esas tres piezas concretas de la sanidad a otras vitrinas relacionadas con dos figuras. La primera de ellas, cuéntanos, ¿quién es? Bueno, pues en este caso vamos a hablar de la figura del coronel médico Horadi Gagías, pero antes de eso me gustaría introducir que esta vitrina en concreto se encuentra dentro de la ruta temática que denominamos organización militar. Nuestra exposición permanente, como ya hemos comentado, se organiza, mejor dicho, por discurso histórico, pero también tenemos unas rutas temáticas que van hablando un poco del funcionamiento del ejército. Entonces, en este caso se habla de la organización del ejército, su estructura, sus diferentes cuerpos y profesiones, y un poco se ven los perfiles militares que coexisten dentro de este ámbito. Entonces, en este caso tenemos esta vitrina en concreto muestra piezas del Cuerpo de Sanidad Militar. El Cuerpo de Sanidad Militar se enmarca dentro de lo que es la organización militar y nace en 1836.
Entonces, estas piezas en concreto probablemente procedan del antiguo museo del Hospital Militar de Madrid, de Carabanchel, que hoy en día es el Hospital Central de la Defensa de Gómez Ulla. Entonces, después del cierre de ese antiguo museo que se albergaba allí en ese hospital, pues pasaron a formar parte de la colección del Museo del Ejército. Entonces, en la vitrina vemos el retrato del médico urbano Oradiga Gías. Bueno, aparece retratado, por supuesto, con el uniforme de doctor, con la muceta amarilla de medicina, y también se ven las condecoraciones de la Cruz Roja Española y la Laureada de San Fernando, que es la máxima distinción militar. Esta última sí que le fue otorgada porque tras la guerra en Cuba fue herido gravemente por defender a un grupo de soldados que había quedado rezagado, y aparte de salvarles la vida, pues consiguió salvar el material de abastecimiento. Entonces, gracias a ello consiguió ser el primer laureado del Cuerpo de Sanidad Militar de España. Bueno, aparte de eso, luego él ejerció su labor médica allí en Cuba, bueno, en diferentes hospitales militares, tanto en Cuba como en el norte de África y en España. Entonces, después de varios desplazamientos y de ser herido gravemente varias veces, acabó formando parte del cuerpo de inválidos como coronel. Aparte, también en la vitrina tenemos, por ejemplo, 2 acuarelas que forman parte de una serie de uniformidad militar, en el que se ven, pues una de ellas es de ayudante médico, en el que se ve el uniforme de capitán con sable, y la otra es de médico mayor, en el que el uniforme que lleva es de general y lleva el sable y el bastón de mando, que es uno de los atributos de ese rango. Luego también tenemos como pieza destacada de esta vitrina un estuche quirúrgico que se debió utilizar en diferentes campañas bélicas y que está dividido en 2 bandejas con diferentes piezas de instrumental de la época, de 1879 en este caso. Además, lleva grabadas en la parte de la tapa, que no se puede ver porque está abierto, pero lleva una placa con las iniciales de Sanidad Militar, SM. Y entre los instrumentos que vemos en las bandejas, pues se ven sierra de cadena, perforadores, cuchillos para amputaciones, sondas uretrales, bisturís y tijeras y todo tipo de instrumental que hacía falta en campaña, sobre todo. Y bueno, finalmente pues tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un reglamento del Cuerpo de Sanidad Militar publicado en 1853, sobre el que pues, rige un poco toda la normativa que se debe cumplir dentro de ese cuerpo. Y aparte también una de las piezas más interesantes, que es la Cruz de la Emulación Científica, que es una condecoración muy poco conocida, que realmente se daba como premio a los servicios realizados de carácter técnico a jefes y oficiales dentro del Cuerpo de Sanidad Militar. A día de hoy este servicio de sanidad militar sigue existiendo y ha ido evolucionando a lo largo de los años. Sí, ha ido evolucionando y bueno, evidentemente hoy en día, por ejemplo, algo que se ha visto mucho además en este último año y que ha dado a conocer a prácticamente toda la población es la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Entonces, gracias a que existen cuerpos previos de cirujanos, de sanidad, de veterinaria, etcétera, pues hoy en día se sigue manteniendo un poco ese servicio dentro del Ejército para la población, porque al final es la función que tiene. Son médicos de reconocido prestigio. Ahora veremos a Ramón y Cajal. Él también tiene un hospital aquí en España. Sí, sí, exactamente. De hecho, entonces, pues, hoy en día conocemos este tipo de personajes gracias a que, aparte de que ha quedado mucha impronta en todo lo que se ha ido desarrollando después dentro de la sanidad militar. Evidentemente, pues, Ramón y Cajal cuenta con su nombre en un hospital de Madrid y, en este caso, Oradiga Gías con el Hospital Central de la Defensa en Zaragoza. Así que sí, son tienen mucha repercusión posterior, la verdad que sí. Bueno, ahora vamos a conocer también la implicación de Ramón y Cajal en el Ejército. Sí, al igual que hemos comentado en la vitrina anterior relacionada con el coronel médico Oradiga Gías, en este caso esta vitrina se enmarca dentro de la ruta temática del Ejército y la sociedad. Entonces, en esa ruta temática lo que hacemos es explicar un poco la relación y los vínculos que se crean entre ambos círculos a través de las aportaciones científicas, culturales y técnicas que dan lugar al desarrollo social. Entonces, como se puede ver aquí en la vitrina que tengo detrás, estas piezas giran en torno a la figura del médico Santiago Ramón y Cajal, que es uno de los personajes más importantes de nuestro país relacionado con la ciencia y la medicina. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver el retrato en el que se le ve con el uniforme de rayadillo, que es el uniforme que se utilizaba en la Guerra de Cuba, donde fue destinado Ramón y Cajal. Él estudió
medicina en Zaragoza y nada más licenciarse tuvo que realizar el servicio militar obligatorio y después de eso decidió opositar para el Cuerpo de Sanidad Militar. Entonces se le trasladó a Cuba, fue destinado allí y entonces en el cuadro se puede ver el uniforme con las divisas de capitán médico y además otro tipo de objetos también que se ve, por ejemplo, cierto instrumental quirúrgico y, por ejemplo, el fondo con un paisaje tropical en el que se demuestra realmente que estaba allí en Cuba. También hay otros objetos en la vitrina que se ven que son pertenecientes a Ramón y Cajal, como el machete cubano y el revólver, condicionados por su uniforme militar. Y luego también tenemos el microscopio y las lentes, que es un conjunto. El microscopio él lo adquirió después de volver de la guerra de Cuba y lo utilizó para realizar sus estudios de doctorado. Y bueno, pues gracias a ello es uno de los personajes más importantes de nuestra historia de la medicina, ya que bueno, aparte de ser catedrático en diversas universidades como Valencia, Barcelona o Madrid, él realizó estudios de investigación neurocientífica importantes basados sobre todo en el funcionamiento del cerebro y el desarrollo del sistema nervioso. Entonces él consiguió demostrar cómo funciona el impulso neuronal y aparte como tenía muy buena relación con las artes visuales, lo consiguió dibujar y plasmar de una forma detallada. Entonces realizó posteriormente también estudios sobre la tinción de Golgi y el uso del microscopio para el estudio de las neuronas de forma individualizada. Entonces gracias a eso consiguió el Premio Nobel de Medicina en 1906 y es lo que le hace considerarse un pionero y padre de la neurociencia moderna de este país. Entonces, bueno, pues es nuestra forma un poco de girar en torno a una figura muy importante de nuestra sanidad militar. Todo el mundo conoce a Ramón y Cajal, pero a lo mejor es un poco más desconocida su relación con el ejército y con el... Sí, de hecho, bueno, claro, y conocemos además muy bien su trascendencia, aparte que, por ejemplo, hay un hospital con su nombre en Madrid, al igual que lo hay con el otro médico en Zaragoza, el Hospital Central de la Defensa, que lleva el nombre de Horacio Gías, pero en el caso de Ramón y Cajal lo conocemos también por eso, pero es verdad que se desconoce un poco su paso por el ejército y es verdad que condicionó su carrera, ya que él lo que hizo fue opositar al Cuerpo de Sanidad Militar y a partir de ahí ya ejerció su labor médica tanto en el ámbito militar como en el civil posteriormente. Entró en el ejército de forma obligatoria por aquel entonces y se quedó, o sea, tiene el ejército como para... Se quedó, debe ser que bueno, descubrió que podía realizar una carrera médica importante dentro del ejército, que a lo mejor otro tipo de carreras que no son técnicas no se pueden desarrollar de esa manera y bueno, pues él aprovechó la oportunidad y bueno, al final ha sido pues un referente muy importante en nuestra medicina. Y es que la historia de España siempre ha estado ligada a la historia de su ejército y como lo ha hecho a lo largo de los años, ahora en tiempos de pandemia transcurren también en paralelo. La sanidad militar ha sido una de las precursoras de la medicina actual y buena cuenta de ello da este museo ubicado en el Alcázar de Toledo.